Y el sermón va a estar enfocado en eso, la Cena del Señor, un estudio básico acerca de lo que es la Cena del Señor, ¿verdad? El contraste que vemos de lo que nos enseña la Biblia y lo que muchos otros grupos también practican, algunas teorías falsas en cuanto a esto, pero principalmente el propósito que esta ceremonia representativa tiene. La verdad es que a través de los años, a través del tiempo, ha habido mucha controversia con respecto a este tema. Hay diversidad de opiniones y sobre todo prácticas al respecto. Sin embargo, si vamos a la palabra del Señor, no a los dogmas humanos, ni a las experiencias emocionales o al intelecto, razonamiento humano, sino a la palabra del Señor, podemos encontrar instrucciones claras y precisas de lo que esto implica. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26, y vamos a estar regresando varias veces ahí, ese va a ser nuestro texto base. Primera de Corintios 11, 26, Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, declara a los creyentes de Corinto. Primera de Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar antes de seguir. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, por la claridad que nos dejas a través de ella. Te ruego, Señor, que a través de la obra de tu Espíritu nos ilumines para poder no solo entender tu santa palabra en cuanto a este tema, sino también aplicarlo a nuestras vidas. Entenderlo, ¿verdad? Y de esa manera, asimilándolo en nuestros corazones, ser capaces de ponerlo en práctica, hacer carne en nuestra vida tu palabra, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Allá en Mateo 26, cuando el Señor Jesucristo instituye esta ceremonia, lo hace en un contexto. En el contexto de lo que los judíos celebraban con respecto a la Pascua. La Pascua no tiene nada que ver con ese pan, ¿no es cierto?, famoso, que es muy rico por lo demás, que se prepara siempre a fin de año. Tampoco tiene que ver con un conejito o con huevitos escondidos o de colores. Eso es algo totalmente pagano, secular, y que no tiene nada que ver con lo que la Pascua realmente significa. De hecho, la palabra Pascua, ¿sabes qué significa? La palabra en sí, la palabra Pascua, ¿qué significa? ¿Verdad? En realidad significa un paso de liberación. Eso significa, literalmente eso significa. Esa es la idea que connota esta palabra en el idioma original en que fue escrita, allá en el libro de Génesis, un paso de liberación. ¿Ya? Un paso de liberación, un paso, ¿verdad? O incluso podríamos usar la palabra quizás que a veces la entendemos más actualmente como una especie de portal, porque tiene que ver con una transición. Y efectivamente tenía que ver con la celebración de los judíos de ese momento en que Dios les liberó de Egipto, en un contexto de esclavitud, ¿verdad? Este es el trasfondo histórico, ¿verdad?, de la Pascua, que luego va a dar paso a otra nueva institución y ceremonia que es la Cena del Señor. La Pascua judía ya tenía que ver entonces con la liberación de la esclavitud egipcia. Ya en dicho evento se tenía que matar un cordero sin mancha, un cordero inocente, ¿verdad?, y sin mancha, sin tacha alguna. Se tenía que matar y se tenía que, ¿verdad?, reservar parte de su sangre en un lebrillo, y luego el judío, para poder celebrar esta Pascua, no solo tenía que comerse este animal, asimilarlo en sí mismo, y no tenía que quedar nada para el otro día de este animal, ¿verdad?, sacrificado. Este corderito pascual debía ser completamente consumido por las personas que participaban de esta ceremonia. Pero además de eso, su sangre debía ser pintada en el dintel de la puerta, ¿ya? En la puerta de cada hogar judío que celebró esta ceremonia, debían, ¿verdad?, pintar en el poste, ¿verdad?, arriba, y en los postes a un lado, debían manchar con la sangre de este cordero. Porque esa noche pasaría el ángel de Jehová, matando, ¿verdad?, a todo primogénito del pueblo, tanto egipcio como israelitas que no participaran de esta cena. Incluso las familias hebreas
podían invitar a su casa a extranjeros que ya tenían puesto su corazón en el Dios de los judíos, en el Dios hebreo, en el Dios verdadero. Y ellos podían invitarle, habían, digamos, normas para eso, que tú podías invitar a tu casa, ¿verdad?, a participar de esta ceremonia a personas incluso que no eran hebreas. Y ellos los acogían bajo su casa. Entonces el ángel de Jehová pasaba y todo primogénito, incluso de las bestias, de los animales, moría. Incluso el primogénito del faraón murió. Pero en aquellas casas donde estaba esta señal, ¿verdad?, de la sangre de este cordero inmolado, el ángel de Jehová, dice la Escritura, pasaba de largo. ¿Ya? Esto está en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, busquémoslo por favor, sin perder tu texto, versículos 13 y 14. Resume un poco este evento tan significativo para el pueblo hebreo. Éxodo capítulo 12, voy a leer del versículos 3 al 7. Si lo tienen ahí, si no, pueden poner atención. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, porque debían comerlo completo, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Interesante, un periodo de tiempo, ¿verdad?, conviviendo con el cordero, que luego debía ser comido por completo. Así como es el sacrificio absoluto y completo, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo por nosotros, suficiente para cada uno. Y lo inmolará a toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes de la puerta y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, pues sobre ese cuerpo iba a ser derramada la ira del fuego, así como la ira de Dios fue derramada sobre la cruz del Calvario en nuestro Señor Jesucristo, quien tomó para sí el pecado a todos nosotros. Y luego panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Se acompaña, ¿verdad?, con otro elemento que después lo vamos a ver en una transición a esta nueva institución de la Iglesia y de Cristo. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y de lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Dice, es la Pascua de Jehová, la liberación, el portal, ¿verdad?, que les dio la libertad, el paso que les pasó a otra etapa, ¿verdad?, de la nación hebrea. Debían comerlo, como vimos, con un pan sin levadura, ahí en el versículo 8. Un pan que para ellos representaba la premura de salir rápido, ¿verdad?, de no tener tiempo para cocinar el pan con levadura, pero a la vez, porque la levadura iba a representar en la palabra inspirada de Dios el pecado. Los judíos estaban en esclavitud y serían liberados por la obediencia al colocar esta sangre del cordero en sus puertas. Un acto de fe. ¿Cómo una sangre de un simple animal iba a poder librarnos de este evento? Sin embargo, ese fue lo que Dios hizo de manera milagrosa para dar libertad a su pueblo. Allá vemos cómo, ¿verdad?, en los versículos 12 y 13, una vez más, el Señor tenía este propósito. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Así, ¿verdad?, el primogénito del Señor, el unigénito Hijo de Dios, dio su vida y murió para darnos vida y libertad de la condenación del pecado. Primicia, ¿verdad?, dio su vida en la cruz. Y la sangre, verso 13 dice, en Éxodo 12 estoy leyendo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estaréis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y verso 14 señala, y este día os será de memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne
para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La simbología de este evento se cumple perfectamente en la persona del Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el cumplimiento de esta promesa. Mire, acompáñenme a 1 Corintios, ahora el capítulo 5, por favor, porque efectivamente esto apuntaba a algo. No era el Cordero en sí, sino a quién ese Cordero apuntaba tipológicamente y que los judíos conocían como el Mesías que había de venir, pero que nosotros lo conocemos como el Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Y en 1 Corintios 5:7 claramente se nos muestra que Cristo es nuestra Pascua, es nuestra liberación, es nuestro paso a la vida eterna y salvación en Cristo. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, ya que en la Escritura después se fue estableciendo que la levadura representaba el pecado, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Y claramente el Señor aquí revela y declara como un misterio revelado, dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los judíos tenían la orden de cada año celebrar este evento conmemorativo mirando hacia el futuro. Pero hubo un momento en que un gran profeta del Señor, mirando al Señor Jesucristo acercarse, declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no iba a ser solo necesario un propiciatorio para cubrir el pecado de la nación, para Dios pasando por alto, por ignorancia, ¿verdad?, los pecados del pueblo, sino que iba a llegar el Cordero Santo y Perfecto, que iba a quitar el pecado de la humanidad. Y ahí llegamos, ¿verdad?, a Cristo, quien establece su iglesia y luego establece su propia simbología para que la iglesia pudiera recordarle en este acto sustituto. La Pascua tenía que celebrarse por mandamiento en Israel. Era un mandato. No lo busquen ahí en Deuteronomio 16:1, se establece como un mandamiento para el pueblo hebreo. Y tenemos ejemplo de esta celebración en muchas partes de la Escritura. Allá en Números, ¿verdad?, en Josué, cuando ya están establecidos en la tierra, en Crónicas por los reyes de Israel, pero también en Esdras, en momentos duros y difíciles en que la nación de Israel se había alejado del Señor y los siervos del Señor volcaron nuevamente el corazón del pueblo hacia los caminos del Señor. Se celebró en diferentes momentos este evento, la Pascua de los judíos. Jesucristo incluso participó de esto, pues Él era judío. Y es muy interesante que el Señor Jesucristo acompañó incluso a sus papás en la celebración de la Pascua. Allá en Lucas capítulo 2, acompáñenme, Lucas capítulo 2, versículos 40 al 42, declara: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y miren lo que dice el versículo 41, esto no solo fue a los 12 años cuando él después se perdió, ¿verdad?, de sus padres. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Seguramente había familia de ellos allá que les acogían y participaban de este evento. En uno de los últimos eventos, ¿verdad?, o en uno de los eventos, en realidad no de los últimos, en uno de los eventos en los que él participaba cada año, incluso vemos la historia cuando él se pierde de la vista de sus padres. Y después, ¿dónde lo encuentran sus papás? En el templo, inquiriendo, ¿verdad?, y enseñando la ley del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, por mandamiento los hebreos tenían que cumplirla y Cristo cumplió la voluntad de su Padre. Incluso ya luego en su ministerio terrenal, ya cuando Él se da a conocer, cuando Él toma a sus discípulos, participa en 3 Pascuas. La primera de ellas la vemos en Juan capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, el versículo 13, cuando recién el Señor Jesucristo está comenzando su ministerio terrenal. Dice: después de esto descendieron a Capernaum, Juan capítulo 2, ¿sí? Versículo 13. Sí,
Ya dice el versículo 12, después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y luego de ahí de Capernaum subió a Jerusalén, ¿verdad? Y él fue a participar de la cena. Interesante, ¿verdad?, que cuando él va en este evento, purifica el templo, porque la maldad en el corazón de los judíos se había multiplicado tanto que estaban convirtiendo la casa del Señor en una cueva de ladrones. Y el Señor, ¿verdad?, en su ira santa, ¿verdad?, purifica, limpia, despeja ese lugar que debía ser llamado casa de oración. Por eso es que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, cada vez que Él hacía algo, un evento importante, daba un testimonio que Él era el cumplimiento de esta promesa, que venía a limpiar a la nación de sus pecados. La segunda vez que Él participa de la cena, lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 4. Juan capítulo 6, ahora el versículo 4. El Señor Jesucristo ya está con sus discípulos y multitudes le siguen, enseñando y discipulando, preparando a aquellos que seguirían después de Él con el mensaje de Dios. Juan capítulo 6, voy a leer versículo 1 en adelante. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces, nuevamente, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y luego vemos que Él se va a dirigir allá y va a participar nuevamente, ¿verdad?, de la cena, de la Pascua dada como orden a Israel. Pero pongamos atención porque en Juan capítulo 13 vemos que Él participa de su última Pascua. Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante, Juan capítulo 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido, con un acto de servicio y nuevamente de limpieza. Un acto que iba a limpiar, ¿verdad?, el corazón de sus discípulos. No era solamente, ¿verdad?, algo externo, como Pedro en un momento se confundió y pensó, sino que nuevamente apuntaba a la obra santificadora y limpiadora de nuestro Señor Jesucristo en la vida de sus seguidores. Y esta fue la última Pascua. Después en Mateo 26 da más detalles con respecto a esta institución que hace el Señor. Acompáñenme a Mateo capítulo 26, por favor. Aquí vemos más detalles con respecto a esto. Ya Judas no está, así que solamente están los discípulos, ¿verdad?, que han tenido un corazón redimido y están siguiendo al Señor. Ya aquel incrédulo, ¿verdad?, traidor, ya les dejó. Y allá en Mateo 26, el Señor dice, el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ese primer día, ¿verdad?, era varios días donde los judíos tenían que también preparar a ese cabrito, a ese corderito que iba a ser sacrificado. Y el Señor les da instrucciones, nuevamente dice el 18, y el Señor les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos prepararon como el Señor les dijo. Y luego saltemos, por favor, ¿verdad?, al versículo 26. Y mientras comían, esto es la Pascua, es decir, ya habiendo cumplido su última Pascua en obediencia a su Padre, ¿verdad?, mientras comían, seguramente cordero, ¿verdad?, asado, tomó Jesús el pan. Dijo, vamos a hacer algo especial. Tomó el pan, probablemente que incluso ya habían comido algo de ese pan, pero iba a hacer algo distinto, iba a establecer una ceremonia diferente. Y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto. ¿Se acuerdan que lo expliqué? Es mi cuerpo. No esto es mi cuerpo. Está estableciendo aquí una ceremonia que luego iba a ser recordada
¿no es cierto?, por sus discípulos, que luego él iba a establecer como una ceremonia simbólica para recordar su sacrificio. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dice el verso 27, les dio diciendo, bebed de ella todos. Después esto de celebrar la Pascua, él, ¿no es cierto?, toma tiempo para establecer esta cena del Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo con su sangre redimió, es decir, compró nuestra salvación. Decimos, ¿verdad?, que la salvación es gratis. Decimos que es por gracia y no tenemos que pagar nada por ella, pero en estricto rigor la salvación no es gratis. Alguien pagó por ella y fue Cristo, no nosotros, porque ahí está la gracia del Señor. Nosotros era imposible que aunque pudiéramos pagar, lo hiciéramos porque no somos dignos y aún no la podríamos pagar. Pero Cristo en su cuerpo sufrió el castigo. Él pagó, Él redimió, Él puso el precio redentor por medio de su sangre. Dice el verso 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor Jesucristo, si bien participa en nosotros y en medio nuestro, pues Él está presente donde hay dos o más reunidos en su nombre, pero Él dijo, voy a participar con ustedes de manera práctica, real, incluso física, en cuerpo glorificado cuando estemos en la gloria. Ahí va a celebrar su siguiente, ya no Pascua, porque ya fue cumplida en Él, sino su siguiente cena del Señor. Increíble, ¿verdad? Este mismo evento algún día lo vamos a compartir en cuerpos glorificados con nuestro Señor Jesucristo cuando estemos en su presencia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, habla de esta última Pascua que el Señor Jesucristo celebró con sus discípulos para nuestro ejemplo y también para testimonio de su sacrificio redentor. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 18. Dice, 1 de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mira, interesante la palabra que usa. ¿Cómo? Siempre Dios, cada palabra que usa tiene un propósito. Aquí está haciendo una analogía interesante, ¿verdad? Siempre hemos dicho, el así y el cómo son palabras muy importantes en la Biblia, porque dan similitudes que nos ayudan a entender cosas, ¿verdad? Dice, cómo de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque así como el pueblo judío celebraba su Pascua, ahora el pueblo cristiano celebra su redención. Así como con estos elementos que el Señor los dejó instituidos ahí en esa última Pascua que Él celebró. Y dejando, ¿verdad?, la cena a nosotros. Ahora, con respecto a la cena del Señor en la iglesia, vimos ya la Pascua y la cena del Señor. En segundo lugar, vamos a ver la cena del Señor ahora en esta institución tan bella que el Señor ganó con su sangre y estableció para que tú y yo fuésemos un pueblo santo, redimido, una nación adquirida por Dios para honrar y glorificar al Señor. Así como Israel fue un pueblo elegido, nosotros somos un pueblo redimido, comprado por la sangre de Cristo. La cena del Señor es un acto en la que solo deben participar creyentes y además miembros de cada una de su correspondiente iglesia local. Primera de Corintios capítulo 11, vemos instrucciones que el apóstol Pablo da a la iglesia de Corinto, porque ellos, lamentablemente, la iglesia de Corinto estaban practicando de mala forma la cena del Señor, junto con otros problemas que tenían, como el abuso de los dones. Entonces, Pablo les reprende, y en esta reprensión, además, les da instrucciones al respecto. Miren lo que dice en 1 Corintios 11, 17. Dice ahí la palabra del Señor. Pero en el Señor, 1 Corintios 17. 11, 17. Ahora sí. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, porque en realidad habían varios desórdenes con respecto al orden de la mujer en la iglesia, con respecto a los problemas interpersonales, en fin, problemas incluso matrimoniales, y sigue el apóstol Pablo diciendo, verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo,
porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ellos, como iglesia del Señor, no estaban haciendo algo bien. De hecho, el versículo 16 dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. La iglesia es una institución santa establecida por el Señor y que debe ser conforme a su palabra y a su revelación, ¿verdad? Como Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Pero ellos estaban errando en algo sumamente relevante. ¿En qué? Bueno, en la cena del Señor. Dice el versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, y esto es importante, ellos se reunían como iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Eran una unidad, pero por su actitud pecaminosa estaban divididos. Pero era una iglesia. Y esto es importante porque hoy en día no se da el suficiente énfasis a la iglesia local. Cada iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada iglesia fue redimida por el Señor para que pudiéramos reunirnos y alabar al Señor. Y en cada iglesia sus miembros deben estar en plena comunión, en amor unos con otros, en compañerismo unos con otros, relacionándose unos con otros, y ese amor debe ser evidente los unos a los otros y practicado los unos a los otros. No se puede andar de iglesia en iglesia cumpliendo estos mandamientos y estando en comunión con la membresía y los hermanos de la iglesia. Se requiere un compromiso y la membresía bíblica es fundamental. Cuando allá en Pentecostés, ¿verdad?, se predica el evangelio con poder, y luego que los judíos de aquel momento escucharon el evangelio y se compungieron de corazón, dice ya en Hechos 2:41 que los que recibieron la palabra que predicó el apóstol Pedro, dice, los que recibieron su palabra, luego de eso, ¿verdad?, de haber recibido el evangelio, fueron bautizados. Y seguido a eso, luego, junto con el bautismo posterior, dice, y fueron añadidos como 3.000 personas. ¿Añadidos a qué? Bueno, a la iglesia. Pues el versículo siguiente lo establece. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Miren lo que dice, ¿en la qué? Comunión unos con otros. En el partimiento del pan, que es otra referencia a la cena del Señor, y en las oraciones. Es decir, se añadieron a un grupo de creyentes, a una membresía, por eso se llama membresía, porque llegas a ser miembro de un cuerpo, como también el apóstol Pablo lo ilustra en 1 Corintios capítulo 12. Miren lo que dice el capítulo 12, el versículo 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Y a quién está hablando el apóstol Pablo? ¿A quién está hablando aquí el apóstol Pablo? A la iglesia de Corinto. Ellos eran el cuerpo de Cristo, como nosotros acá en Viña o en otra congregación que se reúne para alabar al Señor también lo es. Cristo está presente a través de su Espíritu es omnipresente. No es que haya muchos cuerpos, es uno solo, en Cristo. Pero en la iglesia local es donde se manifiesta, en su membresía es donde se manifiesta este compromiso que tenemos con el Señor. La membresía no te hace salvo, pero es importantísimo que los miembros de una iglesia lo sean, redimidos por la sangre de Cristo. Tú no eres salvo por pertenecer a tal o cual iglesia, porque la salvación no es por obra, sino por medio de la fe, por la gracia del Señor. Pero si tú eres un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo, debes involucrarte y participar en la membresía de una iglesia y sujetarte y someterte a sus direcciones como iglesia. Porque ahí Dios delega autoridad en la institución establecida a su nombre. Así como Dios delega autoridad en las autoridades civiles, y por eso, ¿verdad?, debemos votar y por eso debemos respetar, porque Dios lo ordena en su palabra, someteos a toda institución humana. Bueno, ¿cuánto más debemos someternos a la institución divina establecida por el Señor Jesucristo? El turismo espiritual, ¿verdad?, de iglesia en iglesia que muchos hoy en día practican, donde se sienten más a gusto, más cómodos, no es algo ordenado por Dios. Debemos comprometernos e involucrarnos con un cuerpo. Pablo ahí en 1 Corintios 12, justamente el domingo pasado hablamos de eso, habla acerca del cuerpo, esta analogía del cuerpo, de ser parte, de ser miembro de un cuerpo, ¿verdad? Nuestros brazos, nuestras piernas no son intercambiables con otras personas, ¿verdad? Son nuestras. Están
puestas en nuestro organismo para que funcionemos como un solo cuerpo. Así es la iglesia. Así Pablo, ¿verdad?, ilustra la unidad dentro de una iglesia. Siendo muchos miembros, somos un cuerpo en el Señor. Entonces, la cena del Señor debe ser compuesta, o sea, debe ser practicada, primero que nada, por creyentes salvos, convertidos, pero también por miembros de una iglesia local. Y este es un mandato, es una ordenanza para nosotros. Como ya vimos, ¿verdad?, ahí en 1 Corintios 11, 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primero que nada, mostramos entonces obediencia al mandato divino. Leemos ahí, tomad, mandato, comed, haced esto, todos en verbos imperativos, como así, coma así del pan, beba así de la copa. Dice, por ejemplo, el versículo 24 del capítulo 11, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, haced. Todos estos verbos nos indican que el Señor no nos está recomendando, no nos está aconsejando, no nos está sugiriendo, ¿verdad?, sino más bien nos está ordenando participar de la cena del Señor. Incluso dice en 1 Corintios 11, 28, ahí más adelante, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa con un corazón, ¿verdad?, reflexivo, digno en el sentido de una actitud, ¿verdad?, humilde, sumisa y correcta ante la presencia del Señor. Es una orden. Así que debemos cumplirla. En segundo lugar, recordemos que esto nos permite recordar justamente, dice la palabra del Señor, los padecimientos de Cristo. Dice, en memoria de mí. Interesante, ¿verdad? En memoria de mí. Nuestra memoria es frágil, sobre todo hoy en día con tantas cosas, con tantos elementos y tantas cosas que suceden, nuestra memoria es olvidadiza. Necesitamos regularmente recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La muerte del Señor, dice el texto, anunciáis. Anunciar significa publicar. Por eso es que la cena del Señor en realidad generalmente es practicada cuando también hay visitas y otras personas, porque estamos publicando, estamos anunciando algo. Estamos dando testimonio al mundo de algo que hizo el Señor, así como el bautismo da testimonio de su muerte, sepultura y resurrección. La cena del Señor publica, da testimonio, ¿verdad?, de la muerte de Cristo, pero también de que Cristo va a regresar por segunda vez. Por eso dice, ¿verdad?, y por eso lo practicamos de esa manera, dando testimonio de la muerte y de la venida del Señor, como ya leímos en el versículo 26. Finalmente celebramos un acto de comunión. Un acto de comunión. Mira qué interesante lo que Pablo le dice a los creyentes previo a estas instrucciones en 1 Corintios capítulo 10. Busquémoslo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Dice 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, obviamente está haciendo referencia a la cena del Señor, no es la comunión de la sangre de Cristo. Mira las palabras que utiliza, la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cada iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Nos relacionamos los unos con los otros. Por eso es que es tan importante mantener la comunión. Si tengo problemas con un hermano o con una hermana, debo reconciliarme. Debo dejar mi ofrenda ahí, ¿verdad? Ir y reconciliarme con el hermano. Si no estoy en plena comunión por una disciplina, debo restaurar mi alma dentro de la membresía, dentro de la comunión. ¿Te das cuenta de lo importante que es ser miembro de una iglesia local? Porque te permite ser parte de un cuerpo en comunión. Yo he estado en iglesias predicando, enseñando, donde tienen la cena del Señor y yo no participo. Porque los hermanos me ven, ¿no es cierto?, pero no conocen si yo estoy en plena comunión. Pero en mi iglesia yo no me puedo esconder. En mi iglesia yo puedo saber si tengo un problema con hermano o tengo un problema personal que debo arreglar.
Y ahí es donde yo debo participar, ¿verdad? Y estar en comunión con el Señor, pero también con mis hermanos. Nuevamente el verso 17, ¿verdad? Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Te fijas? Y retornando al versículo 16, la última frase, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?, preguntan los de Corinto. ¿No se dan cuenta que en la cena estamos en una comunión y por eso que tenemos que estar unidos? Habla de la unidad. Porque había un problema en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Unos eran de Pablo, de Apolos, de Cefas, ya unos eran de aquí, de allá. Bueno, pero somos un cuerpo en el Señor. Si bien la palabra del Señor no fue escrita a nosotros, hubo receptores originales, como la iglesia de Corinto, sí fue escrita para nosotros. Porque toda la escritura de Dios es inspirada por Él y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Pablo escribió a la iglesia de Corinto, pero nosotros sacamos provecho de sus enseñanzas, porque es palabra inspirada de Dios y es útil. Por eso es importante estudiar la Escritura de manera literal, gramatical e histórica, ¿verdad? Y de una forma responsable. Por eso es que nosotros aplicamos la palabra del Señor a nuestra vida. Y la aplicamos no solo para llenar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento, sino para que nuestra vida sea transformada. Entonces, esta ceremonia, ¿verdad? Este evento debe ser participada en sus miembros con, ¿verdad?, respeto. Y aquellos que observan con respeto, ver, ¿verdad?, apreciar ilustrativamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, sabiendo que Él volverá por nosotros, porque después de su muerte Él resucitó. Es interesante esta simbología que usó el Señor, porque aún en su ministerio terrenal, Él así lo estableció. Fíjate que el único pan que satisface y da vida eterna es Cristo. Miren lo que dice Juan. Juan capítulo 6, por favor, versículo 35. ¿Te acuerdas que el cordero debía ser comido por completo, sin dejar nada? Debía ser suficiente incluso para cada participante. Nadie quedaba con hambre, nadie quedaba, ¿verdad?, sin comer. En Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo da testimonio, ¿verdad?, sobre sí mismo. Juan capítulo 6, versículo 35. Dice, y Jesús, bueno, está hablando acerca del pan, ¿verdad? ¿Ya? Y algunos entendían erróneamente que estaba hablando del pan físico. Por eso el versículo 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre ese pan, para no tener que andar comprando el pan, ¿verdad?, que cada vez está más caro. Bueno, si en ese tiempo era difícil y no querían comprar el pan, imagínate hoy en día. Pero no estaba hablando físicamente, sino obviamente en términos espirituales. Verso 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. ¿Te acuerdas que antes ya había usado la ilustración del agua con la mujer samaritana, allá en Juan 4? Ahora está usando la ilustración del pan. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Interesante, ¿verdad? Él es el pan de vida, Él es el pan que satisface. ¿Verdad? Seguro que Jesús, si no hubiera sido judío, habría sido chileno. Y somos buenos para el pan, ¿verdad? Pero el único pan que satisface es Cristo. Es el pan eterno, el pan de vida, ¿verdad? Y no es en vano entonces que utiliza esta figura del pan en la cena del Señor para recordar su sacrificio en la cruz. Pero un pan sin levadura. Recordemos, porque la levadura que representa el pecado. Así es que en este acto de comunión celebramos regularmente. Y es interesante que las iglesias neotestamentarias celebraban regularmente la cena del Señor. ¿Sabes cuán seguido? Interesante. Las iglesias neotestamentarias, sobre todo en el tiempo apostólico, más bien apostólicas, ya celebraban cada día la cena del Señor. Todo el día, en el templo y por las casas. Y no solo cada día, con el tiempo después, ¿verdad?, se fueron celebrando esta ceremonia el primer día de la semana. Cada domingo, que es el primer día de la semana. Para los judíos, el último día era el sábado. Al día siguiente, domingo, era el primer día de la semana. Incluso hay algunos calendarios hoy en día que lo ordenan de esa manera.
¿verdad? Y finalmente, con el tiempo, se celebraba cada vez que la iglesia local lo establecía o incluso cada vez que podían, por la persecución, ¿verdad?, que había en aquellos días. Hechos, capítulo 2, versículo 42, nos da testimonio de esto. Yo les cité hace un momento atrás este pasaje, ¿verdad?, siguiendo el orden bíblico de que los que recibieron su palabra, es decir, el Evangelio, luego fueron bautizados, verso 41, y luego se añadieron aquel día, es decir, se añadieron a la iglesia. Pero si seguimos en el versículo 42, que también lo cité, ¿verdad?, leemos en el versículo 42, Hechos 2, 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y miren lo que dice el 46. Y perseveraban unánimes, ¿cuándo? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos se lo tomaron muy en serio. Cada día, ¿verdad?, de los que habían de ser salvos. ¿Ya? De los que habían de ser salvos, y cada día el Señor añadía a la iglesia. Saltemos al capítulo 20 de Hechos, versículo 7. Hechos 20, 7. Ya el Evangelio se empieza a propagar por todas las naciones. Ya los de Antioquía envían sus primeros misioneros. Y ya llegando a Hechos capítulo 20, versículo 7, cuando Pablo, ¿verdad?, está visitando ahí a las iglesias de Troas, de todo el sector de Macedonia y Grecia, dice el verso 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Y habiendo salir del día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Conocemos después de la historia, un joven que se queda dormido, ¿verdad? Un joven que después es resucitado. Y es interesante que ya se estableció como el primer día. Y en muchas iglesias hasta el día de hoy se celebra todos los domingos, cada domingo, ¿verdad? Se celebra la cena del Señor. Ahora, luego, ya en 1 Corintios 11, 26, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, y esto incluso fue antes de Hechos 20, fue escrito antes de Hechos 20, 1 Corintios es una de las primeras epístolas en ser escrita en el Nuevo Testamento. Pablo sí establece no una regularidad específica, sino nuevamente como leímos al principio. Así pues, todas las veces que comiereis este pan. No es un día especial, un día específico. Muchas iglesias hoy en día celebran todos los domingos. Conozco iglesias que celebran todos los domingos la cena del Señor. Conozco también iglesias que lo hacen una vez al mes. Muchas iglesias se hace una vez al mes. Pero también conozco iglesias que lo hacen una vez al año. Y es un evento muy especial y muy significativo. Nuestra iglesia en particular, ¿verdad?, lo hace para eventos, momentos especiales, a principios de año, en Semana Santa, ¿verdad?, en el mes de aniversario, normalmente llegando al fin de año. Y a veces en otros momentos también especiales. Generalmente después que hay bautismos, ¿no es cierto?, y después para incluir a nuevos miembros también, ¿verdad?, se celebra la Cena del Señor. El punto no es tanto la regularidad, sino la actitud con la que hacemos esto, porque tampoco debe ser algo ceremonioso, ¿verdad?, y un rito sin sentido. Se debe dar el significado, la significancia que esto implica. Así que si lo hacemos todos los domingos, o una vez al mes, o una vez al año, para el Señor es mucho más relevante e importante la actitud con la que lo hacemos. La actitud con la que vamos al Señor. Ahora, ellos usaban elementos correctos para hacerlo, porque así fue establecido por el mismo Señor. Pan sin levadura y vino nuevo sin fermentar. No vino alcohólico. El alcohol en la Escritura no es ordenado por Dios, todo lo contrario, es condenado por el Señor. En la Biblia, la levadura representa el pecado. Lo vemos allá en 1 Corintios capítulo 5, si lo podemos ver y confirmar en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 en adelante, dice,
¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué importantes son los elementos. Así como en el bautismo es importante el bautismo por inmersión, no por infusión, no por aspersión, sino por inmersión, pues es lo que representa la sepultura, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, las formas para Dios también son importantes. Si no, lee el libro de Éxodo y Levítico, ¿verdad? Donde sean tantas instrucciones tan específicas y tan precisas a las formas. Si bien el fondo es lo más importante, la forma también a Dios le agrada cuando lo hacemos de manera correcta. Y es vino nuevo, no fermentado, porque la fermentación, lo fermentado en la Biblia representa la maldad y el juicio. De Génesis a Apocalipsis. Vemos, ¿verdad?, la primera borrachera en la Escritura, ¿con quién? ¿Se acuerdan? Con Noé. Y la desgracia que eso trajo a la humanidad. Y finalmente en Apocalipsis 19:15 vemos esta primera mención como es confirmada, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, que ilustra el juicio y la ira de Dios. Apocalipsis 19:15 dice, Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En la Biblia se utiliza la palabra vino para referirse al fruto de la vid. El vino nuevo era el vino no fermentado. Luego el vino viejo era el vino donde ya había presencia de alcohol. Y eso era reservado, ¿no es cierto?, o para las heridas, o para medicina, o era lo que tomaban, ¿verdad?, las personas que se alcoholizaban. Que a propósito, en aquellos días no tenía mucho grado de alcohol, máximo 5 grados de alcohol. Si no es en 1200, cuando se inventa el alambique, recién ahí, ¿verdad?, se sube el grado alcohólico, al punto que hoy en día una cerveza probablemente tiene más de 10 grados de alcohol. Mucho más de lo que era algo que era alcohólico en los tiempos bíblicos. Por eso es que la borrachera en aquellos días se relacionaba con la glotonería, porque había un abuso desmedido, desconmesurado, ¿verdad?, de la bebida alcohólica. Ya qué decir de lo que hoy en día se llama vino, donde contiene, de verdad, mucho más que eso en grado de alcohólico, y que no trae ningún bien a la sociedad y al pueblo. Ahora, no voy a entrar en ese tema, pero específicamente por eso es que se celebra el pan con pan sin levadura y con vino no fermentado. Ni siquiera fermentado y expulsado del alcohol, sino que con jugo de uva. ¿Cuándo este elemento es accesible? Ya hace poco, ¿verdad?, estuvimos allá en el Amazonas y ahí es difícil que puedan encontrar uva. Así que utilizan otro tipo de fruto rojizo, ¿verdad?, para representar la uva, pero sin fermentar. Y lo mismo el pan. Allá no es que tú vas a encontrar el trigo tan fácilmente. Estoy hablando en lugares muy aislados, ¿verdad? Como ya hemos explicado en otras oportunidades, todo lo que nos llevó solo llegar ahí. Y utilizan, ¿verdad?, la yuca, que en realidad es su pan, es su elemento básico de alimentación. Más bien, el elemento no es literalmente exacto, sino más bien lo que simboliza, lo que representa. Porque no olvides, no estamos ante un rito, estamos ante una ceremonia simbólica, representativa. Ahora bien, se han expuesto a través de los años muchas teorías falsas con respecto a la cena del Señor. Y por lo que hemos visto anteriormente, no es posible creer y aceptar que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo de Cristo. Eso se llama transubstanciación. O sea, la sustancia se transforma literalmente. Es lo que creen los católicos romanos. Los católicos romanos y otras iglesias, ¿no es cierto?, episcopales creen y enseñan acerca de esto, que la misa se transforma, literal. Esto no es bíblico, no es correcto. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, no este es mi cuerpo, ¿verdad? Y usa un elemento representativo y simbólico. Tampoco podemos creer que el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad?, representado por el pan y el jugo de la vid, contienen algún tipo de la presencia de Dios. Eso se llama consubstanciación.
que contiene, ¿verdad? Y la mayoría de las iglesias protestantes, episcopales y reformadas creen esto. Pero tampoco es bíblico, tampoco es correcto. Ya, mucho menos podemos creer que Dios está proporcionando algún tipo de gracia salvífica o potenciadora o espiritual, un poder espiritual introducido en el participante por medio de estos elementos. Esto se llama el sacramentalismo, ¿verdad? Y normalmente las iglesias carismáticas o las iglesias místicas, que hoy en día, ¿verdad?, incluso hasta se judaizan para mostrar, ¿no es cierto?, y aparentar supuesta espiritualidad, lo hacen. Tampoco es bíblico y es correcto. Estas tres teorías anteriores están completamente equivocadas, porque la Escritura claramente establece, miren lo que dice Hebreos 9, 26 al 28, que Cristo murió una sola vez, no cada vez que se celebra esto. Cristo murió una sola vez. En Hebreos 9, 26 y 28, Hebreos 9, 26 y 28, al 28, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, nota la analogía, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Sin duda, el que escribió el libro de Hebreos hizo esto pensando, ¿verdad?, en lo que representa la cena del Señor, la muerte y la venida de nuestro Señor. Así que es imposible que, ¿verdad?, estas falsas teorías, ¿no es cierto?, estén en lo correcto. Puedes anotar ahí, no tenemos el tiempo para poder ver cada pasaje, pero puedes anotar, si estás anotando, Hebreos 10, 10 al 12, Hebreos 10, 10 al 12, también el versículo 14 de Hebreos 10, 10 al 12 y 14, y también Primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, 18, que claramente establecen de que Cristo murió una sola vez. Y por lo tanto, una sola vez fue suficiente. Tampoco debemos decir que, ¿verdad?, además debemos establecer que la cena del Señor es conmemorativa, representativa. Ya Lucas 22, 19, un pasaje que me gustaría sí que lo leyéramos, Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice la palabra del Señor, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto. ¿Qué dice? Claramente es una representación en memoria, para recordarme, ¿no es cierto?, en mi sacrificio por medio de este evento, en memoria de mí. Es una ceremonia conmemorativa. Eso es lo que significa una conmemoración, una ceremonia que nos recuerda algo. Y por eso que es simbólica. Y como ya vimos, es una representación de la muerte y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? De la muerte por su cuerpo y sangre derramada. ¿Por qué de la segunda venida de Cristo? ¿Te acuerdas que el Señor dijo? No la beberé más con ustedes, sino hasta mi venida. Porque la próxima cena del Señor que va a participar Cristo va a ser con nosotros en la gloria. Qué hermoso, ¿verdad? Finalmente, el propósito de la cena del Señor es doble. Cuando participamos de la cena del Señor, predicamos a los no creyentes y a los creyentes en general, dándoles testimonio de que el sacrificio de Cristo fue completo y suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Dice Juan capítulo 19, versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30 declara, cuando Jesús hubo tomado el vinagre allá en la cruz del Calvario, dijo, consumado es
y habiendo inclinado la cabeza entregó al Espíritu. El sacrificio completo. No debemos ganarnos, no podemos mantenernos en la salvación. Los que enseñan que la salvación se pierde y que hay que perseverar están errados, porque Cristo no es un Salvador temporal o limitado. Cristo es suficiente. Todo el cuerpo del Cordero debía ser comido. Así es el sacrificio de Cristo, completo y definitivo por cada uno de nosotros. Y ese es el testimonio que damos, que Cristo es el único sacrificio por los pecados y el único medio de salvación por medio del cual podemos ser liberados en el Señor Jesucristo. Voy a leerle un pasaje en Hebreos capítulo 9, como ya lo cité hace un momento atrás, el versículo 26, nuevamente, que dice, Hebreos capítulo 9, el versículo 26, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y si el pecado es quitado del medio, entonces, o soy salvo o no soy salvo. O tengo a Cristo o no lo tengo. O el pecado todavía me condena, o el pecado ya me fue quitado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante, ¿verdad? Y en Hebreos capítulo 10, versículo 14, la página siguiente, Hebreos capítulo 10, el versículo 14 declara, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquellos que se esfuerzan en hacer ofrendas y buenas obras para mantenerse y perseverar en la salvación, no se dan cuenta que Cristo ya lo hizo. Y lo hizo una sola vez, lo hizo perfecto y lo hizo completo. Por eso es que hablamos de Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Pero también el segundo propósito de la cena es para afectarnos y transformarnos como creyentes, mientras cada uno se examina personalmente y participa de este elemento. Ahora sí, acompáñenme, ya estamos concluyendo en 1 Corintios 11, 27. 1 Corintios capítulo 11. Pero ahora el versículo 27 en adelante dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahí está la clave, hermano. No es no tener pecado, somos pecadores y vamos a fallar. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la actitud del corazón lo que al Señor le interesa. Discernir el cuerpo de Cristo, entender, es asimilar lo que Cristo hizo por ti. Es tomarle el peso y la seriedad que eso implica. Un sacrificio maravilloso y sustituto para darte vida y vida eterna. Pero si no hacemos esto descuidadamente, con una actitud arrogante, soberbia y burlona, miren lo que dice el verso 30. Por lo cual, esto indica de que habían hermanos en la iglesia de Corinto ya con esto, con este problema. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos duermen, como Ananías y Zafira, que por mentir al Espíritu Santo fueron muertos. Así, por participar indignamente de la cena, según Pablo en la iglesia de Corinto, algunos ya han partido a la presencia del Señor para que no sigan, ¿verdad?, dando mal testimonio. Si pues, verso 31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque es la actitud con la que participamos y tomamos, incluso si no participamos, la actitud que tenemos al sacrificio de Cristo es lo que el Señor le interesa. Por eso, ¿verdad?, es que debemos examinar nuestro corazón. Hayamos o no participado, al recordar la muerte de Cristo y que Él va a venir en su segunda venida y va a participar con nosotros en esta cena también, debemos, ¿verdad?, nosotros tener temor del Señor y orar como el salmista en el Salmo 139. ¿Te acuerdas? Versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y pruébame. Conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué importante a la luz de esto, ¿verdad?, de esta ceremonia tan increíble que el Señor nos da,
examinar nuestro corazón y ver si hay egoísmo, orgullo, maldad, pecado en el corazón, y rendir nuestro corazón ante el Señor, porque el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Dios resiste el soberbio, sí, pero da gracia al humilde. Tengamos un momento de oración.